poder empezar. Ahí estamos, ahora sí. Ahí está, sí vamos a usar pizarra, pero una pizarra distinta. Atento. Te cuento rápidamente. Nosotros tenemos que trabajar acerca de literatura y en literatura tenemos que trabajar acerca de géneros literarios. Esta es la pizarra. ¿Me escuchas? Ahí está, madera. Ya está. Bueno, vamos a arrancar entonces nosotros con lo que corresponde a los géneros literarios. Para empezar, yo quiero que analicemos un concepto bien rápido en este momento. ¿Qué cosa es un género? ¿Correcto? ¿Qué cosa es un género? Un género es una clasificación. Un género es una forma como se divide, en este caso, las obras literarias. Nosotros estamos acostumbrados a los géneros. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de las películas tienen un género. Si nosotros hablamos acerca de la música tiene géneros. No es lo mismo una salsa que una bachata o que un reggaetón. No es lo mismo una película de terror que una película romántica, ¿cierto? Lo mismo pasa con la literatura. La literatura está llena de géneros. Y en el caso de San Marcos, porque es la universidad a la que vamos, nosotros en San Marcos vamos a plantear la presencia al menos de 3 géneros. ¿Cuáles son estos géneros? Género épico, género lírico y género dramático. Solo 3. Pero para otras universidades vas a ver, por ejemplo, épico, lírico, dramático, narrativo, expositivo. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos que aprender nosotros en este momento es cómo dividimos las obras literarias. Atento y empezamos. Ya tengo el control gamer de la clase. Ahora sí, arrancamos. Ahí va. Listo. Empezamos lo que tenemos que hacer. Si no es mi celular, guarda, estoy controlando esto de una vez. Ya está. Ahora sí, te cuento. Analizamos lo que corresponde a los géneros literarios. Primer punto, si nosotros vamos a dividir los géneros literarios, tenemos que basarnos en 2 elementos, el fondo y la forma. ¿Qué cosa es el fondo? ¿Qué cosa es la forma? Vamos a analizar. ¿Cómo podemos explicarlo? Mira, ve, si yo me presento ante ti, lo primero que ves es el fondo o la forma. Responde rápido. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿El fondo o la forma? La forma, ¿cierto? Y si tú no me conocías, vamos a bajar acá, aquí está. Si tú no me conocías, lo primero que ves es la forma. Y cuando conversamos, cuando vamos tratando, cuando vamos hablando, ¿qué cosa estás conociendo? El fondo. Perfecto. En literatura vamos a tener fondo y forma. Dime cuál es externo, el fondo o la forma. ¿Cuál es externo? ¿El fondo o la forma? La forma. Y el interno tiene que ser el fondo, ¿cierto? Perfecto. Tú sabes que la palabra literatura proviene de la palabra literae, que significa palabra. Y en el caso de la palabra, vamos a analizar fondo y forma. ¿Cómo funciona esto? Escúchame. Imagina lo siguiente. Te cuento una historia y tú me dices qué cosa llama la atención, ¿ya? Estaba caminando. Estaba caminando triste, pensativo, obnubilado, confundido, con una sensación de melancolía que me carcomía el alma. Y sentía una sensación de desamparo y hasta algo de desasosiego dentro de mí. Y mientras caminaba por una calle desolada, el vacío emocional me carcomía porque ella ya no me amaba. Y yo me sentía solo. Y en medio de esta decepción y tormento, el eco de unos pasos presurosos llamó mi atención. Y mientras yo caminaba por la solitaria calle, estos pasos que venían detrás fueron acercándose poco a poco y cuando avanzaron delante de mí, me dieron a notar una figura despampanante, una figura exuberante, una figura atractiva. Era una mujer bella, que dominaba el mundo con cada pisada, que después de unos pasos se detuvo delante de mí, volteó la cabeza y en medio de la oscura y solitaria calle me extendió una sonrisa y una mano, como diciendo, me acompaña. Y una parte mía sintió ilusión, pero otra parte mía sintió temor. Una parte mía dijo, vamos, con todo. Y otra parte mía dijo, prudencia. Y comenzó la batalla entre mis ilusiones
y mis miedos. Y después de una ardua batalla, mi miedo fue mayor. Mi prudencia se apoderó de mis acciones y por temor a salir lastimado de nuevo, la miré fijamente, le extendí la mano mientras negaba con la cabeza y me marché por la otra acera. Fin. Ahí tienes tu primera historia. ¿Listo? Ahí tienes tu primera historia. Pregunto. Ajá, pregunto algo sencillo. En el caso de la forma, algunas palabras no las conocías, ¿cierto? Algunas palabras no las conocías. ¿O sí? No. ¿Pero se entendió el mensaje o no se entendió el mensaje? Claro, en verbal a eso le llama sinonimia, antonimia contextual, ¿cierto? Ya. Vamos a un segundo ejemplo. Habla, un segundo ejemplo. Estamos empezando. Así comienza el curso. El curso va a ser bastante dinámico. Atento, atento, atento. Para el chat, para el chat. Silencio y escucha. Estaba caminando, P. Así, estaba caminando, P. Triste, P. Poco afligido, trastornado, bien sad en realidad, porque ella no me ama. Y cuando iba caminando, pues, por la calle desolada, ahí, atarantado y aburrido, P, de pronto, oye, unos pasos comenzaron a sonar detrás mío. Así, a propósito, detrás mío. Sabemos que no se debe decir eso, pero igual lo digo. Detrás mío, P. Y estos pasos como que fueron avanzando y se puso delante mío. Oye, y la vi, era una flaquita bien positiva la muchacha, voy a tratar de no ser vulgar, bien linda, pues no te imaginas, estaba buenota. Y esta comadre se detiene, voltea la cabeza y me extiende la mano como diciendo, ¿habla, Bao? Y yo dije, con todo, papi. Pero otra parte mía dijo, Yara, causa, Yara, no vayas a salir dañado, guarda, guarda. Mientras que una parte mía dijo, yo vine por cobre y salí con oro, otra parte mía dijo, no lo sé, Rick, parece falso. Y como que la dudé, pues. Y como ya venía, pues, de un tormento atroz y una relación desastrosa, no quería que me hagan sufrir de nuevo, porque tú sabes, uno tiene sus sentimientos. Y la miré y le dije, no causa, alaos. Y zafé, zafé. Pregunto, ¿es el mismo fondo o la misma forma? Rápido. ¿Es el mismo fondo o la misma forma? ¿Qué es? ¿Misma forma? Piénsalo. Ah, es el mismo fondo. Lo único que ha cambiado es la forma. ¿Cierto o no? Lo que ha cambiado es la forma. Escucha que con esto te salen las definiciones. Exacto. Te he contado la misma historia, pero de otra forma. Un momento. Oye, si solo son palabras, ¿por qué tus reacciones en el chat son distintas? En el primer caso, te pusiste más sensible. Exacto, Tracy. En el primer caso, como que te pusiste más sensible. En el primer caso, como que se pusieron más emotivos, se pusieron más afectivos. Pero en el segundo caso, como que se mataron de risa. Ah, estaba más culto. Ah, o sea, la forma puede tener el nivel de lenguaje, la forma de expresión, la actitud, más fino, dice. Ya, perfecto. Oye, quiero que analices algo para el chat. Ah, mira qué bonito, están entendiendo. A ver, ahora sí, mira, me entendieron. Para el chat pararon. Qué lindo, me caen bien. Escúchame, analiza lo siguiente. Todavía no escribas, espérate. Analiza lo siguiente. En el primer caso, como que era un poquito más emotivo por las palabras. Y en el segundo, como que parecía más gracioso, pero es la misma historia. ¿Qué significa? Que la forma puede generar reacciones en el receptor. ¿Estás de acuerdo o no? La forma puede generar reacciones en el receptor. ¿Qué significa eso? La literatura no solo es comunicar. La literatura no solo es transmitir mensajes. La literatura es generar efectos en el receptor a través de las palabras. Con palabras yo puedo alegrarte el día. Con palabras yo puedo malograrte el día. Con palabras yo puedo hacer que sonrías. O con palabras puedo hacer que te levantes a luchar. Un sacerdote sabe qué palabras utilizar para motivar un pueblo. Un gobernante sabe qué palabras utilizar para motivar a las masas.
¿Te das cuenta? Un líder sabe qué palabras utilizar, la literatura también, qué palabras utilizar. Oye, eso significa que yo puedo, en el buen sentido, yo puedo jugar con tus sentimientos. Sí, profe, hace rato que está jugando. Perfecto, muy bien. ¿Qué te parece si juego por última vez con tus sentimientos? No, por última vez no, porque tenemos todo el curso, pero por última vez al inicio de la clase. Voy a jugar por última vez con tus sentimientos y vas a decir qué forma es esta, ¿ya? Atento, 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 atento. Y con esto te sale otra definición. Para el chat y escuchemos. A ver, dice. La misma historia contada por tercera vez. Habla, ¿la hacemos? Sí, 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 te la cuento de otra forma. La misma historia. Un poquito agüita, un poquito agüita. Ahí te va, ahí te va. Un poquito de lagrimitas en los ojos le ponemos todavía. Ahí te va. Y dice. Pasó por mi lado. Qué rara belleza. Qué ritmo en el paso. Qué innata realeza. Pasó por mi lado con su mirada azul. Pasó por mi lado, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. ¡Síguela! Gritaron cuerpo y alma a la par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que aún suelen sangrar. ¡Síguela! Volvieron a gritar y no obstante, mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Listo. ¿Se entendió? ¿Es la misma forma? ¿El mismo fondo? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Procede a llorar. Si te das cuenta, es el mismo fondo, solo estoy cambiándole la forma. Parece un poema, excelente lo que dices, Dulce. Parece un poema, nos dio sentimiento de tristeza. Otra vez jugó con mis sentimientos, dice. Ya, vamos, escúchame, escúchame. Las dos primeras parecían narración. ¿Te diste cuenta o no? Y la última, como bien lo dijo Dulce, parece poema. Necesito ese floro. Ya, vamos. ¿Qué significa esto? Las dos primeras se llaman prosa. Exacto, Leslie. Las dos primeras se llaman prosa. ¿Qué es prosa? Cuando escribes en línea recta. Había una vez, hace mucho tiempo, se me acabó el espacio abajo, una señora que caminaba por el parque. Ahí está. En cambio, el último ejemplo, ¿en qué estaba? No estaba en prosa. ¿En qué estaba? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Verso. Y claro, tiene figuras literarias, obvio que sí. Verso. Entonces, hay una diferencia entre la prosa y el verso. Señores, felicidades. Acabas de aprender varios conceptos y todavía no empezamos formalmente. Ya tienes idea que el fondo es el tema, el fondo es el mensaje, el fondo es aquello que te voy a contar. La forma es el lenguaje, la forma es el estilo, la forma es la estructura. Y tenemos nosotros que la forma puede estar en verso o puede estar en prosa. Cuando yo escribo como los poemas o canciones, ¿cómo se llama eso? Verso. No ocupa todo el ancho, ¿cierto? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. En cambio, cuando yo escribo en línea recta, se llama prosa. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eso es prosa. ¿Te das cuenta? Hace muchos años en un país muy lejano. Eso es prosa. Ahora sí, volvemos a la pantalla y vamos a explicar esto. Permíteme un segundo. Ahí está. A ver, ahorita leo tu comentario. Se me fue un ratito. Espera, estoy compartiendo la pantalla. Géneros. Aquí está. Que dice la prosa, a ver, un segundito, no quiero que se escape ni una pregunta. Mi primera vez en literatura. Oh, qué lindo, gracias, Alison. ¿En la prosa puede haber figuras? Claro que sí, en la prosa también puede haber figuras literarias. Y sí, Dulce, lo máximo, reconociste a García Márquez en una. Eso es bonito, dice mucho de ti. Vamos entonces, volvamos al tema de hoy. El tema de hoy es géneros literarios. Un detalle, conóceme. A mí me encanta explicar paso a paso. ¿A qué me refiero? Para mí una clase es como una escalera. Vamos subiendo peldaños. Si vamos en el peldaño número 1, te doy un consejo. Procura no preguntar cosas del peldaño 10 hasta que no lleguemos al peldaño 10. Porque si no, vas a preguntar algo que no he explicado y puedes confundir al resto. Pero eso sí, al final de la clase todas las preguntas tienen que estar hechas y tienen que estar respondidas. ¿Te parece? Tú no te preocupes por eso, pero vamos preguntando conforme vamos avanzando.
Por ejemplo, sería adelantarte si tú me dices, profesor, y esta figura, oye, pero no estamos hablando de figuras, estamos en géneros. ¿Te das cuenta? Trata de preguntar, pero todas las dudas de lo que voy explicando. Segundo, todo lo que veas acá, cuando nos toque trabajar con pantallas así o con pizarra, todo yo te lo hago llegar. Si trabajamos con pizarra, le tomamos foto a la pizarra y te la mandamos. Si trabajamos así con estos recursos, yo acabando la clase al tutor le mando las diapositivas en PDF para que las descargues, ¿ya? No te preocupes por eso, porque a veces alguien me escribe, profe, ¿puede borrar su cara de la pantalla que quiero tomar pantallazo? No, pues obviamente yo al final te la mando, no te preocupes, profe, ¿puede salirse de ahí que está estorbando? No, ya yo te la mando al final. Ahora sí. Bueno, volvamos entonces, te decía, si hablamos nosotros acerca de los géneros literarios, para dividir los géneros literarios me baso en dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? Acabamos de verlos, dímelos. Fondo y forma. El fondo y la forma. El fondo es la historia, la forma es el discurso. El fondo es lo que digo, la forma es cómo lo digo. Excelente. Y clasificamos las obras. Para San Marcos son tres géneros. El que clasifica los géneros por primera vez sería este filósofo, Aristóteles. Aristóteles es el filósofo griego que hizo un libro llamado Poética. Y en Poética, Aristóteles analiza la literatura. ¿Cuál es el nombre original de la literatura en Grecia? En Grecia la literatura se le llamaba poesía. Y si en Grecia la literatura se le llamaba poesía, Aristóteles escribe poética. ¿Y qué es poética? El estudio de la poesía. ¿Listo? Y este filósofo griego Aristóteles planteaba en poética que la literatura se divide en tres géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. Cuando hablamos de épico recordamos obras como la Ilíada. Dime, ¿recuerdas la Ilíada? ¿Recuerdas la Ilíada? Sí, 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 sí. Por ejemplo, canta, oh musa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que rebalsó al Hades, producto de la soberbia del atrida Agamenón. Cuenta, musa, cuántos fueron los muertos, quiénes fueron los guerreros y cuáles fueron las batallas que tuvieron que enfrentar para darse esta gran guerra. Eso, por ejemplo, es un severo caso de género épico. Si hablamos nosotros acerca del género lírico, el género lírico se asocia mucho con los poemas. Claro, todo el curso está lleno de spoilers hoy. El género lírico se asocia con los poemas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Vallejo? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Ah, caramba, eso es lírico, ¿cierto? Y si hablamos de dramático, con dramático tenemos la representación teatral. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Ojo, el objetivo de esta diapositiva no es definirlos. Mira, no hay ninguna definición. Es comprender cómo se divide. Luego los definimos. Vamos, ¿qué es lo primero que yo tengo que comprender? Para clasificar los géneros, los divido en fondo y forma. La primera clasificación la hizo un filósofo llamado, dímelo, ya te demoraste, Aristóteles en su libro Poética. Y Aristóteles planteaba solo tres géneros. Por eso estos géneros se les llama géneros clásicos o géneros aristotélicos. ¿Estamos bien? Provienen de la poesía, exacto. Épico como la Ilíada, lírico como Heraldos Negros y dramático como Romeo y Julieta. Vamos a definirlos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo de cada uno y tú me vas a ayudar con la definición. ¿Te parece? 3, 2, 1, va. Al final de la clase hacemos una pregunta del último simulacro de San Marcos de la semana pasada para que veas que así preguntan. Mira, 3, 2, 1, va. Ahí te va. Tenemos el género épico. En el género épico tenemos, pero déjame tapar esto un poquito, ahí está, tapamos esto, tapamos esto. Profe, yo pensé que usaban armaduras, sí, yo también. Bueno, te decía lo siguiente, si hablamos del género épico es el género de grandes batallas y grandes enfrentamientos. Dentro del género épico tenemos, por ejemplo, la Ilíada.
Esta pintura no es de la Ilíada, aclaro, esta pintura se llama El rapto de las Sabinas, tiene que ver con la mitología romana, pero se asemeja mucho a la imagen de la guerra. ¿Listo? Si hablamos nosotros acerca de la Ilíada, ¿te acuerdas la pelea entre Aquiles y Héctor? Habla, ¿la recuerdas? ¿Sí o no? 3, 2, 1, va. Y dice así. Y 3 vueltas dieron alrededor de todo Troya. Aquiles, el de los pies ligeros, persiguiendo a Héctor, el de tremolante casco. Y después de tanto correr y por ayuda de Atenea, quien engañó al príncipe Héctor, este se detiene. Este mira fijamente a Aquiles y le dice, ya no iré más de ti, hijo de Peleo. Pelearemos. Bien me mates tú, bien te mate yo. Si te mato yo, devuelvo tu cuerpo a los griegos. Si me matas tú, devuelves mi cuerpo a los troyanos. Aquiles iba a pelear contra Héctor. Pero Aquiles le dijo, no, tú serás carne para perros, pasto de aves. Te arrancaré la piel, te profanaré el cuerpo. Héctor, con miedo, comenzó a pelear. En ese momento, cuando se enfrentaron Aquiles y Héctor, Héctor arroja la primera lanza y Aquiles con el antebrazo la echa a rodar por el suelo. Aquiles arroja la primera lanza, Héctor coloca el escudo, la lanza rebota y Héctor cae de espaldas. Héctor se levanta. Y en el momento en que Héctor se levanta, se van cara a cara, cuerpo a cuerpo, espada contra espada, escudo contra escudo. Cuando Aquiles se propone partir en dos a Héctor y lo va a golpear en el dorso, y en ese instante descubre que Héctor traía puesta la armadura de Aquiles que él le había dado a Patroclo. No solo mató a tu amigo amado Patroclo, también le quitó la armadura y se la puso. Rabioso Aquiles corre hacia Héctor. Y en ese momento se prepara para atacarlo. Y al ver un espacio libre en la garganta, se la atraviesa. Héctor cae con la garganta atravesada, pero aún pudo decir unas últimas palabras. Aquiles, devuelve mi cuerpo. No, dice Aquiles, tú serás carne para perros, pasto de aves, te arrancaré la piel. Y en ese momento Héctor, mirando al horizonte, solo tiene una visión y dice, Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha lanzada por mi hermano Paris y guiada por el dios Apolo acabará con tu vida. Ya está pasando el vendedor, espérate. Problemas de trabajar en casa. Ya. Huevos frescos a 11 soles, dice. Ya, bueno. Oye, ya nos mató la Ilíada. Ya, bueno, te decía. Entonces, te das cuenta, escúchame. O sea, Héctor mirando al horizonte va a tener una profecía. Y cuando Héctor mirando al horizonte, sí, con garganta destrozada, va a tener una profecía, Héctor solo dice, escucha, Aquiles, cuídate de la cólera de los dioses, porque se acerca el día en que una flecha lanzada por mi hermano Paris y guiada por el dios Apolo acabará con tu vida. Le predijo su muerte a Aquiles. Dicho esto, Héctor murió. Y sí, Aquiles lo mató una flecha lanzada por Paris y guiada por el dios Apolo. Pregunta sencilla. Espérate, para tapar esto un poquito más allá. Ya. Pregunta sencilla. Vamos a ver, escucha un detalle rápido. Piensa lo siguiente. ¿Qué caracteriza al género épico? Narración. Excelente. ¿Qué más? Otra idea. Descripción. Ustedes son muchachos muy hábiles. Han venido preparados. Ustedes han venido preparados. Interpretación, no tanto. La interpretación la he hecho yo, pero la obra no. Objetividad. Ajá, muy bien. Objetividad. Un narrador. Claro, presencia de un narrador. Hazañas. Ya, vamos a ver, vamos a comprobar a ver qué tan cierto es todo. Hechos. Drama. No, drama se asocia con el teatro. Drama se asocia con el teatro. El drama lo pone el profe. Héroes, hazañas de héroes, sucesos. Muy bien. Ya está. A ver, un contexto. A ver, para el chat. Te cuento. Se expresa lo real sin importar los sentimientos. Muy bien, con objetividad. Claro, ya. Perfecto. A ver, Tracy, descuida que esa duda te la voy a explicar en el siguiente peldaño. Recuerda que acá las características me las han dado ustedes. Yo todavía no te doy la definición. Ahorita te explico cómo funciona la objetividad, ¿ya?
Dame unos minutitos y yo te aclaro esa duda, Tracy, te lo prometo. Pero vamos a sintetizar lo que ustedes me han dicho. Me dices que el género épico es narración, es descripción, es objetividad, es un relato de hechos, tiene un narrador, muestra hechos heroicos y grandes batallas. Eso es lo que has llegado del género épico. Déjalo allí y lo vamos a definir en breve. ¿Listo? Déjalo allí. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Te parece? Este ejemplo tiene que ver con otro personaje. ¿Quién es este señor? Este señor es Gustavo Adolfo Bécquer, o su interpretación al menos. Es una interpretación cinematográfica de Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Listo? Obviamente es un actor actual. Bueno, vamos a hablar de Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer fue narrador, sí, 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 pero también fue poeta. Ah, o sea, hizo más de un género, claro que sí. Algo que llamó la atención en la vida de Bécquer es que Bécquer se casó con una mujer llamada Casta Esteban Navarro. Y estando casado, se enamoró de otra. No, sí, llamado Julia Espín. Y ahorita las chicas van a decir, así son unos perros. Te lo explico. Bécquer, en realidad, fue una persona muy sincera, demasiado sincera. ¿Por qué? Porque todos los poetas siempre te hablan de una. Bécquer es uno de los primeros poetas que te habla de dos. Demasiado sincero, pues, ¿no? ¿Pero por qué? Porque escúchame, en la vida real, cada uno de nosotros jamás tenemos solo una. Ningún ser humano tiene solo una. Es absurdo. Tenemos un lado que tiene solo una, pero nosotros tenemos dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo es eso? Te lo explico. Bécquer fue uno de los primeros que planteó que en la mente del ser humano está la persona real, escúchame antes que te confundas, la persona real y la persona ideal. ¿Cómo es eso? Natalie, tú podrás tener tu enamorado, tu pareja con la que eres muy feliz, pero tus coreanos siempre van a ser tus coreanos y van a tener un lugar especial en tu corazón, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? A eso se refiere, o sea, el real es uno y el ideal es otro. Claro, lo mismo. Tú podrás tener tu enamorada con la cual podrás ser muy fiel, pero obviamente Scarlett Johansson siempre va a ser Scarlett Johansson, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿me entiendes? Ahí está la idea. Una cosa es la persona real y otra cosa es la persona ideal. Claro, lo platónico, como se diría. En el caso de Bécquer, Bécquer vivía con una mujer, pero Bécquer soñaba con otra. Y esta se llamaba Julia. Julia Sting. Excelente término. Imposible. Johnny Depp es John Depp. Ya, perfecto. Julia Sting. Te cuento sobre ella. Cada vez que Bécquer la veía pasar, Bécquer le hacía un poema. Cada vez que ella caminaba, Bécquer le hacía un poema. Siempre. Esa era una tradición. Imagínate, te vas a la bodega, ya te hicieron un poema. Regresas de la panadería, ya te hicieron otro poema. Paseas al perro, ya tienes otro poema más. ¿Listo? Luego hablamos de la esposa, luego hablamos de la esposa. No vengas a traer mala vibra ahorita. Y entonces, Bécquer, cada vez que la veía pasar, le escribía versos. Es que entiende, la esposa es con la que vive, la esposa es con la que compartes, pero ella es a la que contemplas, pero con la que no hablas, la que no es parte de tu vida, con la que jamás vas a tener absolutamente nada y jamás tuvo nada. Simplemente le llamaba la atención y un día sucedió algo terrible. Ella estaba caminando y cuando él la vio por primera vez, él escribió esto. Hoy los cielos y la tierra me sonríen. Hoy llega a lo más profundo de mi alma el sol. Hoy le he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Enamoradísimo. Luego, cuando ella caminaba, él comenzaba a fantasear. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso. Yo no sé qué te daría por un beso. Y ella un día estaba caminando, él la miraba y de pronto ella se detuvo. Y él, alerta, alerta. Y ella giró hacia donde estaba él y lo quedó mirando.
¿Te imaginas? Lo quedó mirando y de pronto caminó hacia él. Eso no te lo esperabas, admítelo, no te lo esperabas. Y el coreano está caminando hacia ti en ese momento. Y Scarlett está caminando hacia ti en ese momento. Y él se quedó así. Y ella le dijo, hola. Y él. Y todavía le dice, eres poeta, ¿verdad? Sabe de ti, tú. ¿No? Y le dice, oye, poeta, ¿qué es poesía? Y obviamente Becker se le lengua la traba, se le piernan las tiemblas y pan del cúnico. Y Becker, poesía es un arte de composición con métrica, rima, viene del griego poiesis. Poiesis significa creación. Aristóteles es uno de los primeros que usa el término, quién sabe qué dijo. Y figuras literarias, género lírico. Ella le dio las gracias y se marchó. Le pasó lo mismo que a ti. Lo mismo que a ti. En el momento en que ella se marchaba, a él se le ocurrió todo lo que hubiera dicho y no dijo. Recién cuando se iba, le ocurrió, se reinició, sí, se le ocurrió todo lo que hubiera dicho. Y cuando ella se estaba yendo, él cogió papel y pluma y escribió. Y tú me preguntas, ¿qué es poesía? Mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, ¿qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Sí. Eso es género lírico. ¿Se entiende la diferencia entre épico y lírico? Profe, ¿qué pasó con la esposa? Ay, ¿qué pasó con... Ya, cuando llegue su momento te voy a contar esa historia completita. Es más, de acá, no es broma, 2, 3... En 3 semanas tengo que hablarte de Becker. Según el sílabo, en 3 semanas tengo que hablarte de Becker. Así que este primer módulo vas a llorar con Becker, no te preocupes. Pero se entiende la idea. Gustavo Adolfo Becker se llama. Más o menos, si te das cuenta, tenemos lo que es lírico. La esposa viene con el género épico. Qué buena, la esposa viene con la guerra, con la chancla del género épico. Ya está. Ahora sí, para el chat, para el chat. Pausa para acá. ¿Listo? Genial. En el amor como en el espectáculo, siempre déjalas queriendo más. Bueno, en el amor no, pero en el espectáculo sí. Ya, obviamente, esa es una frase Houdini, ¿no? Siempre déjalos queriendo más, pero en el amor no seas maleado. Bueno, escúchame. Un detalle importante. Dime, por favor, características del género lírico. Y no vale decir floro. Dime características del género lírico. Emocional, muy bien. Subjetividad, excelente. Sentimental, subjetivo, excelente. ¿Qué más? Pasión, romántico, muy bien. Rimas, verso, idealismo. Ajá, el autor presenta su mundo, mundo de sentimientos, mundo interior, primera persona, expresivo. Oye, me estás dando todas las características. También es objetivo, eso vamos a analizarlo, Natalie, no te preocupes. Expresión del mundo interno, muy bien, para. Me has dado varias características del género lírico. Oye, si me das al final las características del género dramático, ya acabamos la clase ya. Solo tendría yo que retomar lo que tú has hecho, porque esta es la clase de hoy. Los 3 géneros, vamos a ver, escucha, vamos a plantear el tercer género. Está saliendo, vas a ver, estás construyendo aprendizaje. Tercer ejemplo. ¡Chan! Esta historia sí la conoces. Romeo, Romeo. ¿Por qué eres tú, Romeo? Vamos a recordar un poquito cómo es que se desarrolla esta historia, más o menos qué tiene de especial. Claro, Romeo y Julieta es un claro ejemplo del género dramática. Romeo y Natacha, ¿qué Natacha? Ahí está, me subo al balcón con Julieta, ¿ya? Ahí está, estamos aquí en el balcón acompañándolos a los dos. Déjalo, ven acá. Ya, ahora sí, vamos a ver. Recuerda mal tercio, dice. Escucha. A ver, te lo planteo de la siguiente manera. Imagina la siguiente escena. Romeo y Julieta se acaban de conocer. Ahí está, besitos. Ahí está. Bueno, ya, te decía, Romeo y Julieta se acaban de conocer. Julieta acaba de conocerlo a Romeo en el baile. ¿Sabes cómo? Lo curioso es que Julieta se acaba de enterar que Romeo es un Montesco. Cuando Julieta se enteró que era un Montesco, dice, porque siento que te amo demasiado pronto y que te amo demasiado tarde. ¿Por qué mi único amor proviene de mi único odio? Y Julieta se va a llorar a su cuarto.
Cuando Romeo se entera que es una Capuleto, se fuga, se va a la calle, nervioso. Y Romeo no sabe qué hacer. Y Julieta tampoco. Le acaba de robar no uno, sino dos besos a la hija de su enemigo. Porque la agarró de ida y de vuelta. Le acaba de robar dos besos a la hija de su enemigo. Y entonces Julieta estaba en un lado de la casa y Romeo acaba de trepar el muro. Y como Romeo acaba de trepar el muro, Romeo dice, la noche es mi cómplice, la noche es mi confidente. Apenas unas palabras he cambiado por ella y siento que mi corazón late diciendo su nombre. Pero, ¿qué he de hacer? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo? Es, es mi santa dorada. Y Julieta estaba ahí, con la mano puesta en la cabeza puesta en la mano y ahí en el balcón. Y entonces Romeo desde abajo oculto, ¿le hablaré? No, permaneceré oculto. Habla, santa mía, habla, santa mía. Y Julieta en lo alto del balcón comienza. Pues Romeo, Romeo, ¿por qué tuviste que ser Montesco? ¿Pero qué es Montesco? Si no es ni brazo, ni pierna, ni parte alguna del cuerpo que se le parezca. ¿Acaso si una rosa le cambias de nombre, pierde su fragancia? Yo creo que si a Romeo le cambiásemos el apellido, seguiría siendo el mismo para vivir en amores. Ay, Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre. Y en ese momento Romeo abajo dice, le hablaré, será momento de responderle, ya sé, te responderé con la mirada. Y ella seguía hablando solita. Ella dice, ay Romeo, niega a tu padre, niega a tu madre, y en cambio me ofrezco toda a ti en cuerpo y alma. Ante semejante ofertón, Romeo salió del escondite. ¡Te tomo la palabra! Y en ese instante, ¿quién anda ahí? ¿Quién viene a sorprenderme en medio de la noche? Soy un tipo sin nombre. Te diría mi nombre, pero es odiado por la mujer que amo. Si lo tuviera en un papel, lo rasgaría, solo para contentarte. ¿No eres tú, Romeo? ¿No eres el Montesco? Ni lo uno ni lo otro, si ambos aborreces. Llámame, amor mío, y quedaré nuevamente bautizado. Pero, ¿cómo entraste? Los muros son altos. Las alas del amor me elevaron por los muros. Y ella, pero si mi familia te ve, te matará. El manto de la noche me oculta sus miradas. Pero, si no me amas, si no me amas, mejor llámalos, porque prefiero morir víctima de su odio que vivir sin tu amor. Y así comenzó todo. El día domingo. El día domingo. Se conocieron el domingo, se casaron el lunes, el martes se separaron, el miércoles se murieron y el jueves los lloraron. Sí, así de rápido. Ya luego vamos a hablar de eso, no te preocupes. Pero dime, sí, dura 5 días todo. Ahora, un detalle. Esto es género dramático. Por un motivo he tenido que estar mueve y mueve mi imagen por todos lados para representar un rasgo del género dramático. Dime tú qué características tiene el género dramático. Tragedia, ya, diálogos, ese está mejor, muy bien, Marcia, diálogos. Los diálogos, no hay narrador, no hay descripciones, perfecto, hay diálogos, hay personajes, representación, actos, drama, se representa, ajá, muy bien. Estos muchachos no han venido en serio, estos muchachos han venido con base y eso me gusta. Mezcla el objetivo con lo subjetivo, excelente, excelente. Exageración, no, ese es de Shakespeare nomás, ese es de Shakespeare, pero no de todas las obras dramáticas. Lo que pasa es que a veces le llamamos dramático a lo exagerado, pero porque tu ex te decía que eres una dramática, solo por eso. Pero no, dramático no necesariamente es exagerado. Ya, varios escenarios puede ser, puede ser. Perfecto. Oye, es broma, es broma. Pero ¿sabes lo curioso? ¿Sabes lo curioso? Acabas de repasar todos los conceptos y yo todavía no te doy ninguna definición. ¿Qué significa? Ya estás preparado. Ahora sí, toda definición que diga la vas a entender mejor, porque ya la acabas de repasar en tu mente. Mira, te pongo un ejemplo. Comenzamos con el género épico. ¿Listo? Vamos a hablar todo acerca del género épico. Todo lo que no entiendas me lo preguntas, ¿ya?
Comenzamos. El género épico proviene de la palabra epos. Epos significa historia trágica de un héroe. Eso significa epos. Historia trágica de un héroe. ¿Por qué? ¿Te imaginas un héroe que no tenga enemigos? Chale, ya para qué ser héroe, pues no. ¿Te imaginas un héroe que no tenga adversidad? ¿Te imaginas un héroe que no tenga dificultad? Obviamente todo héroe necesita una adversidad. El epos es eso, la adversidad que vive el héroe. Antes, escúchame bien, en la definición antigua de género épico era esta: heroico, de grandes batallas y grandes hechos. Tú revisa libros de literatura y te va a decir: el género épico es heroico, el género épico es de grandes batallas, el género épico es de grandes hechos. Pero para San Marcos no. Esa definición te sirve para Villarreal. Esa definición te sirve para Callao. Para San Marcos no. Para San Marcos el género épico es narración y descripción. Esas son las dos palabras básicas que tienen que ver con el género épico. Repito, para San Marcos, el género épico es narración de hechos, así, narración de hechos y descripción de personajes. ¿Por qué? Primero, porque en el género épico para San Marcos no existe el género narrativo. ¿Cómo es eso? Tú sabes que hay otras universidades que le ponen género narrativo. En San Marcos no, en San Marcos solo hay 3 géneros. Entonces, el género épico involucra al género narrativo. Por eso el género épico narra hechos, el género épico describe personajes. Característica importante del género épico. Siguiente, el género épico, ahora, y acá está un poco lo que tú estabas diciendo. Me dijeron primero que el género épico es objetivo, ¿te acuerdas? Pero luego me dijeron: no, profe, no siempre es objetivo. Genial, tenemos una polémica. Esas son las mejores. Te lo cuento. El género épico es un género que tiende a la objetividad. Es decir, no es un género necesariamente objetivo. Profe, ¿qué es objetivo? No entiendo, me lo preguntaste tú, creo, Tracy, hace rato. ¿Qué es objetivo? Vamos a ver. Sí, te lo explico. Objetivo viene de objeto, subjetivo viene de sujeto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú no tienes nada que ver con el conocimiento y el concepto, se llama objetivo. Pero cuando tú tienes que ver, se llama subjetivo. Un ejemplo: 1 más 1, ¿cuánto es? 2. ¿Eso es conocimiento objetivo o subjetivo? Objetivo. No tienes nada que ver con ello. ¿Te diste cuenta? Hace un momento con el gran maestro de geometría estabas viendo cuánto mide un ángulo rectángulo. ¿Cuánto mide un ángulo rectángulo? 90 grados. Eso es conocimiento objetivo. No es que hoy mide 90 y mañana, si estoy triste, mide 100. No, no, no. Mide siempre 90. Eso es objetivo. En cambio, yo te pregunto: ¿el día está bonito o el día está triste? ¿El día está feo? ¿Cómo está el día? Eso es subjetivo, porque depende de cada uno. ¿Te diste cuenta? Depende de cada uno. Oye, ¿el amor es bello, doloroso, triste? ¿Cómo es el amor? Eso es subjetivo. Depende de cada uno. La belleza es un concepto subjetivo. La felicidad es un concepto subjetivo. Ah, ya. A ver si te entiendo. Tu amor por San Marcos. Ya, escúchame. Si yo me meto, es subjetivo. Y si yo no me meto, claro, es objetivo. Objetivo es cuando tú no tienes nada que hacer ahí. Tú simplemente cuentas. Entonces, ¿sabes cómo se relaciona esto? Por la persona gramatical. Si tú escribes en primera persona, es subjetivo, porque estás metiéndote tú. Pero si tú escribes en tercera persona, es objetivo, porque estás contando, como bien lo dice Piero, las cosas como son, ¿cierto? Antes, el género épico siempre estaba en tercera persona. Ojo, para otras universidades el género épico siempre está en tercera persona. Yo sé que tú me vas a entender esto, solo tienes que estar atento. Tradicionalmente el género épico siempre estaba en tercera persona. Por eso tradicionalmente el género épico siempre era ¿qué? Objetivo. Pero yo te pregunto, para San Marcos, ¿el género épico puede estar en primera persona? Sí.
hay novelas en primera persona. Y yo te pregunto, ¿esas serían objetivas? ¿Una novela romántica puede ser objetiva? Pues no. Entonces, ¿qué significa? El género épico, escúchame, ¿siempre es objetivo o tiende a la objetividad? ¿Cuál sería mejor término? Tiende a la objetividad. ¿Sabes por qué tiende? Porque casi todas las obras están en tercera, pero no todas. No todas. ¿Listo? Casi todas están en tercera, pero no todas. El Quijote está en tercera, la Ilíada está en tercera, ¿te das cuenta? Si hablamos, por ejemplo, de la Metamorfosis, está en tercera, Crimen y Castigo está en tercera, pero, por ejemplo, Las Cuitas del joven Werther, novela que vamos a ver en el curso, está en primera, y es una novela romántica. Amigo, cuando conocí a Carlota, el mundo se detuvo, y para mí ya no existía más paisaje, solo existía ella, Carlota, Carlota, Carlota. Eso es subjetivo. ¿Te das cuenta? Eso no es objetivo. Pero para San Marcos es épico. ¿Por qué? Porque para San Marcos épico es narración. Narración. Ya, excelente, te lo explico. El género épico es el género que suele estar en tercera tradicionalmente, pero puede estar en primera o en segunda. Lo objetivo en literatura se le llama externo. ¿Qué cosa es objetivo? Cuando la persona que cuenta la historia no forma parte de los hechos. Claro, escúchame, ahorita les respondo. El género épico se caracteriza ¿por qué? Porque no siempre pasa esto. ¿Cómo es eso? Objetivo es que yo no formo parte de los hechos y subjetivo es que yo sí formo parte de los hechos. Esa es la diferencia entre objetivo y subjetivo. En el género épico, antes siempre era objetivo, porque siempre estaba en tercera persona, pero hoy en día existen obras en primera persona. El Lazarillo de Tormes. Lázaro te cuenta su propia vida. ¿Eso podría ser objetivo? Dime, ¿Lazarillo de Tormes podría ser objetivo? No. ¿Por qué? Porque está en primera persona gramatical. Entonces, para responder lo que me acabas de preguntar, no, el género épico no siempre es objetivo. Tiende a la objetividad, pero no siempre es objetivo. Claro, pero sí es épico. Excelente. Entonces, por eso, para San Marcos, ojo, todo lo que te estoy explicando es para San Marcos. Si postulases a otra universidad, el género épico es heroico, tercera persona, objetivo, y eso es irrefutable. En San Marcos no, en San Marcos todo es refutable. Ese es el detalle que tiene San Marcos, lo complejo. Otro detalle, por ejemplo, antes todas las obras épicas estaban en verso. La Ilíada está en verso, la Odisea está en verso, la Divina Comedia está en verso, todo lo épico estaba en verso, el Cantar del Mío Cid está en verso. Pero si hoy en día incluimos a las novelas y a los cuentos, ¿el género épico también está en prosa o no? Sí. Ah, entonces yo te pregunto, ¿el verso es un rasgo solo del género lírico? No. Cualquier obra literaria puede estar en verso o prosa. Cualquier género puede estar en verso y prosa. ¿Listo? Dijimos que el verso es con métrica, con rima y la prosa es cuando escribes de corrido. El género épico, cualquiera de las dos. Y siguiente, para San Marcos, en el género épico, ¿qué cosa incluimos? Todo lo que se conoce como género narrativo. En el género épico incluimos las novelas, los cuentos, las fábulas. A ver, ya no te preocupes. Ejemplo de género épico en prosa y ejemplo de género épico en verso. En verso, todas las formas tradicionales. ¿Sabes cuáles son las formas tradicionales? Estas. En verso, las epopeyas. Por ejemplo, cuando hablamos de la epopeya, la Ilíada, la Odisea, son épicas en verso. Cuando hablamos del cantar de gesta, el cantar del mío Cid, es épica en verso. Cuando hablamos de poemas épicos, la Araucana, la Cristiada, la Florida del Inca, Jerusalén libertada, son épicas en verso. Todas las épicas tradicionales son en verso. Y si hablamos de épico en prosa, todas las novelas, todos los cuentos, el Quijote es épico en prosa. Las leyendas de Bécquer son épicos en prosa. Los cuentos de Ribeiro son épicas en prosa. Las novelas de Vargas Llosa son épicas en prosa. Las novelas de Arguedas, ¿te das cuenta? Toda novela, todo cuento sería épica en prosa. ¿Se entiende, Tracy? Sí, sí, sí. Solo lo tradicional está en verso. Y toda la narrativa actual se llama épica en prosa. Vamos a ver, si hablamos de epopeyas, las epopeyas son enormes, las epopeyas son monumentales, la Ilíada, la Odisea. Si hablamos de cantar de gesta, cantar del mío Cid, cantar de Roldán, cantar de los Nibelungos, poemas épicos. Pero si hablamos del género épico, tenemos también la especie narrativa.
Esto también es épico para San Marcos. Las novelas son épicas para San Marcos. Ya, excelente. Entonces vamos a tener un intermedio en la clase, no vamos de corrido. Ya, perfecto. Entonces ahorita las especies épicas son también narrativas. ¿Qué significa eso? Te cuento de la siguiente manera. Escúchame. Cuando hablamos nosotros del género épico, la novela, el cuento, la fábula, son especies del género épico. Las crónicas, ahorita vamos a poner ejemplos, las leyendas, tradiciones y cuadros de costumbres. Yo sé que los primeros son los que más recuerdas, pero vamos a repasarlos todos. ¿Te parece? A ver, te cuento. ¿Qué cosa es género épico? Me pongo por acá para no tapar. Si hablamos nosotros del género épico, el género épico pueden ser novelas. Por ejemplo, La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es una novela. Los ríos profundos de Arguedas es novela. Por ejemplo, Crimen y castigo de Dostoyevsky es una novela. ¿Qué significa esto? Toda narración extensa forma parte del género épico para San Marcos. Si hablamos del cuento, en el cuento vamos a tener relatos como El Caballero Carmelo, vamos a tener relatos como Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, o por ejemplo El gato negro de Edgar Allan Poe, también son especies del género épico. Fábulas como las de Esopo, La hormiga y la cigarra. Crónicas como las del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales de los incas, también es épico. Leyendas como las de Bécquer, Los ojos verdes, La jorca de oro, también son especies del género épico. Tradiciones como las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, Don Dimas de la Tijereta, El Rincón Quita Calzón, también es género épico. Y cuadros de costumbres como los que se escribían en la independencia del Perú. Eran como cuentos publicados en periódicos. Por ejemplo, El niño Goyito, un viaje. El niño Goyito se va de viaje, el niño Goyito se va para Chile, el niño Goyito tiene 52 años. Eso también es épico. A ver, me preguntas por alienación. Alienación, imagino, no alineación. Si es alienación, es un cuento de Ribeiro. Respóndete tú solo. Alienación, si es un cuento, ¿qué género sería? Épico. ¿Cierto o no? Obvio, es épico. Profesor, ¿y la novela Cien años de soledad? Mira mi cara de meme. Novela Cien años de soledad. ¿Qué es? Épico. ¿Cierto o no? Obviamente. Profesor, ¿y la crónica, nueva crónica y buen gobierno de Guamán Poma? Épico. Lo único que tienes que saber, si es novela, cuento, fábula, es épico. Es épico. ¿Listo? Entonces, épico sería toda narración. Y acá vamos a algo importante, lo que me dijeron también hace un momento. El género épico es un género que tiene narrador. Un momento. Cuando hablamos de narrador, hay dos clases. Claro, toda narración es un rasgo del género épico. El único género que narra es el épico, Tracy. No hay otro género que narre. No hay otro género que tenga narrador. El género lírico no tiene narrador. El género dramático no tiene narrador. Por ahí lo sacas al toque. Y a eso quiero llegar. Existen dos clases de narrador. Los narradores que forman parte de la historia y los que no forman parte de la historia. ¿Cómo es eso? El narrador y el autor no es el mismo. El narrador es una voz creada por el autor para contar la historia. No todo está en prosa, Adrián. Recuerda que el Iliada está en verso, el mío sí está en verso, ¿sí? Pero escúchame, no todo narrador forma parte de la historia. Cuando el narrador no es personaje, se le suele llamar muy bien narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que está en tercera persona. La palabra omnisciente significa que lo sabe todo. El narrador omnisciente, por ejemplo, puede ser el del Quijote, ¿cierto? Cuando te dice Don Quijote de la Mancha montado en Rocinante se dirigía hacia los molinos de viento dispuestos a atacarlo. Tercera persona. Narrador en tercera persona, el de Crimen y Castigo. ¿Te acuerdas cuando Raskolnikov coge el hacha y Raskolnikov apretando fuertemente el hacha entre sus manos con el largo de sus brazos, el peso del metal y la trayectoria de su cintura, clavó el hacha directamente en la cabeza de la vieja mientras veía caer su cuerpo como un soldado derrotado de una guerra perdida, viendo cómo la sangre emanaba borbotones mezclada con aquella masa grisácea encefálica que giraba por el rostro y venía a morir en los labios? Eso es un narrador omnisciente, ¿cierto? Yelena, la palabra sería heterodiegético, no extra, heterodiegético.
pero no es un término que ven en San Marcos, no te preocupes por ello, ¿sí? Pero es hetero, no extra. ¿Listo? Ahora, sí, pueden existir varios narradores en una obra, pero eso solo se aplica a partir del siglo XX, porque a partir del siglo XX vamos a tener técnicas de vanguardia. Y una característica de la vanguardia es la presencia de varios narradores. Un capítulo te lo cuenta un narrador, otro capítulo otro narrador y así. Ahora, y el narrador que forma parte de los hechos es un narrador personaje, que puede ser un protagonista, como en Lazarillo de Tormes, o puede ser un testigo, como en El Caballero Carmelo. Y el Carmelo extendió las alas y se enfrentó al ajiseco, por ejemplo, ¿no? Un testigo. Esos son rasgos del género épico. A ver, recapitulemos porque no puede quedar dudas. ¿Listo? El género épico proviene de la palabra epos, es la historia trágica de un héroe. El género épico se caracteriza por narración de hechos y descripción de personajes. El género épico, la mayoría de las obras son objetivas, pero no todas. Tiende a la objetividad. Es decir, es un género impersonal. ¿Qué significa impersonal? Que la voz que habla no es el protagonista. Eso significa impersonal. Omnisciente, pues, omnisciente. El género épico puede estar en verso o en prosa e incluye al género narrativo. Tradicionalmente las especies épicas eran la epopeya, cantar de gesta y poema épico, pero con el tiempo se incluyen novela, cuento, fábula, crónica, leyenda, tradición y cuadro de costumbres. ¿Cómo te viene en San Marcos? En San Marcos te ponen esto, por ejemplo, para los que recordaban a García Márquez. En San Marcos te ponen esto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de casas, de 20 casas de barro y caña brava, constituidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. San Marcos te preguntaría, ¿por qué es épico? Eso te preguntaría San Marcos. No te preguntaría qué género es, te pregunta por qué es épico. Dímelo. En 2 palabras. Ya dijiste una. Muy bien, falta la otra. Excelente. Esto es épico porque narra y describe. La clave siempre va a ser esa, narración y descripción. Comienza con una narración. Pero tiene un narrador, claro que sí, es correcto, pero acostúmbrate a los dos términos, narración y descripción. Comienza con una narración y luego mira, a partir de este punto comienza la descripción. Macondo era 20 casas, comienza a describir, ¿te das cuenta? Narración y descripción son los dos rasgos fundamentales del género épico. Con esto, mis pequeños, tenemos el género épico. ¿Se entendió género épico? Algunos ejemplos para que no te quede duda. Sepa pues vuestra merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Antonia Pérez y de Tomé González, natural de la aldea de Tejares en Salamanca. Sepa pues que mi padre trabajaba en la molienda cuando a mi madre le vinieron los dolores del parto y vine yo a nacer prácticamente dentro del molino que estaba en el río Tormes, por lo cual se podría decir que nací en el río, por lo que me pusieron por nombre Lázaro, pero me decían Lazarillo, me conocían como el Lazarillo de Tormes. Y acá te cuenta cuando el ciego salía de Salamanca hacia Toledo y dijo, Lázaro, me dijo el ciego, Lázaro, ¿veis a vuestra izquierda un toro de piedra? Sí, señor, ahí está, llevadme con él. Y yo lo llevé. Y me dijo Lázaro, ¿sabéis que si pegas el oído al toro escuchas el animal? Y yo inocente pegué mi oído. Señor, no oigo, concentraos. Señor, no oigo. Y me agarró de la cabeza y me reventó tan fuerte contra el toro que te puedo jurar que el dolor de la cornada me duró por días. Y me dijo, necio, estáis solo en este mundo. Aprende que no podéis confiar ni en vuestra propia sombra. Y mucha razón tenía, puesto tenía que aprender a valerme por mí mismo. Eso, por ejemplo, es una narración en primera persona. Narrador protagonista, narrador personaje protagonista en este caso. Personaje protagonista, Dulce. Por ejemplo, este que acabo de mencionarte de Raskolnikov matando a la vieja usurera, Crimen y Castigo, narrador omnisciente. Y no se sabe si fue por un automatismo irracional, la vieja comenzó a convulsionar y Raskolnikov la asesta uno y otro, hasta que por fin ella se detiene. Narrador omnisciente. Profe, y así como hay narrador, personaje, protagonista y otro tipo, claro, dijimos que en El Caballero Carmelo tenemos un narrador
testigo. ¿Por qué testigo? Porque el narrador es un personaje, pero no es el protagonista. El protagonista es el gallo. Y el testigo es el niño que te dice, y el ajiseco se abalanzó sobre el Carmelo, un par de aletazos, picotazos, espuelazos, las cuchillas entraban y salían por el cuerpo del Carmelo, yo quería llorar. Y el juez dijo, todavía no entierra el pico, y el Carmelo levantándose, manchado en sangre, pero en sus ojos el mismo brillo de juventud. Es tercera y primera, Tracy, date cuenta, tercera y primera. El Carmelo se levantó, yo lo vi. Yo lo vi en sus ojos el mismo brillo de juventud. Cuando el ajiseco se le abalanza, el Carmelo lo hunde en la arena, un par de picotazos, aletazos, espuelazos, y el juez gritó, ajiseco enterró el pico, y como un eco en toda la plaza sonaba, Carmelo, Carmelo. Lo cargamos al Carmelo y nos lo llevamos a casa. Le soplamos aguardiente bajo las alitas, y así duró su agonía por 3 días. Cuando mi hermana lo vio levantarse y dirigirse hacia la ventana, se sanó. Y el Carmelo, al mirar el sol que se ocultaba, extendió las alas y emitió lo que sería su último canto. Esa noche, la cena fue fría y silenciosa, porque nadie quiso tocar el tema. Y a la mañana siguiente no tendríamos su canto alegre como una melodía, pero yo jamás voy a olvidar aquel que fue el héroe de mi infancia, aquel que me marcó tanto, el caballero Carmelo. Exacto, Alison. Primera y tercera. Primera y tercera. ¿Te diste cuenta? Ya tenemos entonces algunos ejemplos. Dime, ¿se entendió género épico? ¿Sí o no? Cuéntame. Sipi, sipi. Perfecto. Entonces, el género épico es, entre comillas, el más complejo de los tres. Los otros son juego de niño. Mira, tenemos el género lírico. El género lírico también va a cambiar un poco su definición, pero no tanto como el épico. Por ejemplo, el género lírico es un género subjetivo. El género lírico tiene que ver con el sujeto, por eso es subjetivo, porque se refleja el mundo interior del autor. El género lírico es el único género en donde el autor se mete en la obra. El género lírico es el único género donde el autor forma parte de la obra. En el género épico el autor no es parte de la obra, el narrador cuenta. En el género lírico te metes, claro. El género lírico no tiene narrador. ¿Qué tiene? Tiene yo poético o voz poética. ¿Por qué pongo voz poética? Porque tradicionalmente todas las obras líricas están en primera persona. Tradicionalmente, pero como siempre, para San Marcos, no todo es estable. Existen poemas que están en segunda persona, poemas que están en tercera persona. Por eso es que a veces al yo poético, San Marcos le llama voz poética. ¿Qué cosa es la voz poética? Es el equivalente a narrador, pero en género lírico. Es la voz que se expresa en el poema. Una voz que refleja el mundo interior del autor. Y aunque suene raro, casi siempre el género lírico está en verso, pero también existen los poemas en prosa. Esto es vanguardia, siglo XX. Los poemas en prosa. O sea, te están narrando una historia, pero de manera lírica, llena de figuras literarias y lenguaje poético. Por ejemplo, Rubén Darío. Los cuentos de Rubén Darío son más líricos que épicos, porque reflejan más una emoción poética que otra cosa. Entonces, resume, ¿qué es lo que te viene siempre de género lírico? Subjetivo, sentimental, mundo interior del autor. Eso es lírico. Si hablamos nosotros acerca del género lírico, el género lírico tiene 6 especies. Escúchame, directamente esto no lo pregunta San Marcos, lo pregunta indirectamente. ¿Cómo es eso? Esto San Marcos lo pregunta en los capítulos. Por ejemplo, cuando te hablen de Melgar, te van a decir qué es lo elegiaco de Melgar. O, por ejemplo, cuando te hablen de Garcilaso, Garcilaso es el autor de las églogas. Cuando hablemos de Fray Luis de León, la oda a la vida retirada. ¿Te das cuenta? Tienes que saber. Con las cuitas del joven Werther, una novela epistolar. Tienes que conocer estas palabras para entenderlo. Vamos a ver con calma. Un himno es una oda. Un himno es una exaltación. Por ejemplo, el himno nacional del Perú es una oda. ¿Te sabes el himno, no? Somos libres, seámoslo siempre. Y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleve. Eso es una oda. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Eso es oda, himno.
Si hablamos de égloga, la égloga es un poema pastoril. La égloga te habla sobre la vida en el campo. Entonces, acá hay dos autores que podemos mencionar. Por ejemplo, en la Oda no solo el himno nacional. En la Oda tienes, por ejemplo, a Fray Luis de León, el autor de la Oda a la vida retirada, donde habla de la vida en el campo. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Escápate, escápate, es lo que dice Fray Luis. Si hablamos de pastoril, tenemos las églogas. Y si hablamos de églogas, por ejemplo, Garcilaso te habla del amor de los pastores. Salicio Nemoroso es una égloga. Oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve galatea. Estoy aquí llorando y pues la vida temo, y témola con razón, pues tú me dejas. La égloga es pastoril. Puede ser amorosa, pero no es un requisito. Solo pastoril. Pero ojo, también hay églogas amorosas como las de Garcilaso. Pero si tú hablas de las églogas de Virgilio, esas no hablan de amor, solo hablan de pastores. Solo hablan de pastores. Entonces, lo primordial de la égloga es lo pastoril o bucólico. Lo primordial de la oda es el himno o exaltación. Lo primordial del epigrama es la burla, la sátira. Por ejemplo, cuando Francisco de Quevedo se burla de Góngora y le escribe a un hombre de gran nariz. Érase un hombre a una nariz pegada. Era una nariz superlativa, una alquitara medio viva, un pez espada mal barbado. Era un elefante boca arriba, una pirámide en superlativa. Las 12 tribus en narices era el espolón de una galera, un sabañón morado y frito. Todos los versos dicen narizón, 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 narizón. Eso es un epigrama. Si hablamos de madrigal, el madrigal es el poema de amor. Y en el madrigal, nosotros vamos a tener, por ejemplo, a Bécquer. Cuando Bécquer decía, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te daría por un beso, eso es madrigal. Por ejemplo, claro, cuando hablamos de Melgar, cuando Melgar dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, eso es un madrigal. Cuando Neruda escribe, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, eso es un madrigal. Ahora, aclarando tu duda, Tracy, también para la mujer real, Bécquer escribió madrigales, porque el amor no necesariamente tiene final feliz. Un poema de Bécquer para su esposa, ¿te parece? Un poema de Bécquer para su esposa. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Esto es cuando la esposa se enteró que le escribía versos a otra. La esposa se enteró y la esposa iba a llorar y él iba a pedir perdón. Y la esposa se tragó la lágrima, sí, la subió, se la volvió a subir. Y él se tragó las disculpas. Y él escribió, asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó su llanto. Y en mi labio la frase expiró. Ella va por un camino y yo por otro. Y al pensar en nuestro mutuo amor, yo me pregunto, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? ¿Te das cuenta? El orgullo triunfó. ¿Cómo celebras el orgullo, Alison? Celebran el orgullo. Ahí está. Por ejemplo, si hablamos de elegía, la elegía es cuando se muere alguien. La elegía es un poema de dolor. La elegía es un poema de muerte. La elegía es un poema fúnebre. Si hablamos de elegía, yo puedo escribir, por ejemplo, en elegía, cuando hablas de Jorge Manrique. Y dice, por ejemplo, recuerda el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. La elegía es un poema de dolor o un poema fúnebre. Leslie, recuerda que Romeo y Julieta es teatro. Teatro no es género lírico. Género lírico son solo poemas. ¿Sí? No vayan a confundir eso. Narraciones, no te disculpes. Narraciones son épicas, poemas son solo líricos y teatro son dramáticos. Por ejemplo, en elegía puede ser Vallejo. Sí, ya di uno, el de Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Ahora vamos a hablar otro. Sí lo sé, Pamela, yo también estoy de acuerdo contigo. No le hagas caso, ella está sufriendo. Ahora, si hablamos de la elegía, podemos hablar de Vallejo. Y en el caso de Vallejo,
Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. ¿Te das cuenta? O cuando Vallejo escribe, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Eso es elegía. ¿Ya lo entendiste? Y por último, la carta es cuando, la epístola, perdón, es cuando mandas una carta en verso. La epístola es cuando mandas una carta en verso. Un ejemplo, no. Las cuitas del joven Werther es una novela epistolar. Si es una novela, ¿qué género sería? Dímelo. Si es una novela, ¿qué género sería? Género épico, épico. Solo que es epistolar. Acá es un poema en forma de carta. O sea, imagínate que le mandes un WhatsApp en verso a tu crush. Le vas a mandar un WhatsApp en verso. Eso sería una epístola. O sea, en lugar de escribirle el mensaje, se lo mandas en verso, de una K y dice, vamos, si es tuyo, sobrado, sobrado. Y acá, por ejemplo, hay una monjita peruana, sí, mujeres al poder, una monjita peruana que se enamoró perdidamente de Lope de Vega. Se enamoró perdidamente de Lope de Vega. Y esta monjita peruana le va a mandar una carta a Lope en verso y le va a decir lo que siente. Y en esa carta se le va a mandar y se llama la epístola de Amarilis a Belardo. A través del inmenso mar, escuché tus conceptos bellos, Belardo. ¿Pero qué Belardo? Milagro deberías de llamarte. Y una monja bien mandada le mandó su carta a su cruz. ¿Y sabes qué fue lo más loco? Que Lope de Vega publicó la carta de la peruana en un libro. ¿Te imaginas? La publicó la carta en un libro. Y todavía le publicó la respuesta, epístola de Belardo a Amarilis. Cosas que pasan en la literatura. Pasa en la literatura, pasa en la vida real, pasa en Bonex. Ahí está. Donde también le agradecía por todo ello. Es una historia alucinante que ya la vamos a ver. Hasta acá. Eso es género lírico. Dime, ¿se entendió? ¿Está fácil? ¿Sencillo? ¿Sí? Sí. ¿Aprendiste otro género? Perfecto. Estoy haciendo hasta un poquito más de lo que pueda venir en San Marcos, pero ya la tienes asegurada. Nadie te sorprende. Y el tercer y último género, y con esto terminamos. Acá hay ejemplos de género lírico. Vamos a ver algún ejemplo. Esta, por ejemplo, ya pues, se llama Oda a la Libertad. Vamos a adivinar qué es, ¿te parece? Yupi, vamos a adivinar qué es Oda a la Libertad. Por fin libre y seguro puedo cantar. Se rompió el duro freno. Descubriré mi seno y con lenguaje puro mostraré la verdad que en él se anida. Mi libertad civil bien entendida. Ahorita te doy un ejemplo, Alison. Oíd, cese ya el llanto. Levantad los rostros abatidos. Indios que con espanto, esclavos oprimidos, del cielo de la tierra sin consuelo, cautivos habéis sido en vuestro suelo. Está difícil, ¿no? Obviamente es un himno a la independencia que se quiere lograr. Es un himno a la independencia, lo que se quiere lograr. Dijimos que elegía era de muerte, acuérdate. Y te pusimos, por ejemplo, dos poemas de Vallejo. De Vallejo era el de Moriré en París con aguacero o el otro poema de Y el cadáver, ahí sigo muriendo. En elegía también se menciona mucho a Jorge Manrique, Alison. Jorge Manrique es el que escribe las coplas a la muerte de su padre. Esas serían las elegías. ¿Listo? A ver qué más tiene las diapositivas para nosotros. Retroceder, ¿qué pasó, hija? Esto, yo te voy a mandar el archivo, igual, yo te voy a mandar el archivo, no te preocupes, ¿ya? Pero ahí está, esta es la que querías que retroceda, ¿cierto? Ahí está, ya me chico, no te estorbo, ahí está. Me hice chiquitín, ya está, listo. Ahora sí. Igual digo que yo les voy a mandar los archivos, no se olviden, no se olviden. Ya, otro poema. Ajá, justo aquí está el que decíamos, con el que hacías bullying, ¿cierto? Érase un hombre a una nariz pegada. Sí, se parece, pero no es carta. La diferencia es que el otro es una carta. Érase un hombre en nariz pegada. Era una nariz superlativa. Era una alquitara medio viva. Era un pez espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Un elefante boca arriba. Una nariz sayón y escriba. El divino ovido nazón mal narigado. Eras el espolón de una galera. La pirámide de Egipto. Las 12 tribus en narices era. Eras un naricísimo infinito. Frisón, anchinariz, caratulera, sabañón, morado y frito. Epigrama, ¿cierto? Epigrama. Ahí está.
Ahora, un detalle importante. San Marcos te preguntaría, ¿y por qué es lírico? ¿Qué marcarías? ¿Por qué es lírico? Así viene San Marcos. ¿Por qué es lírico? Sátira no es un rasgo del género lírico. Característica del género lírico, general. ¿Por qué es epigrama? No, exacto, porque es subjetivo, porque es sentimental y porque refleja el mundo interior del autor. Nada más. Subjetivo, sentimental y mundo interior. Así de fácil, es recontra fácil. Un ejemplo más. Cuando Neruda se enamoró de Marisol, Marisol lo olvidó. Neruda la dejó porque tuvo que irse a Santiago de Chile. Neruda le mandaba cartas y Marisol le respondía. Imagínate, Neruda mandaba cartas a su ex. Cosa rara, ¿no? Y entonces de pronto ella dejó de escribirle. Y Neruda se enteró que su ex se iba a casar. Y por eso le escribió. Me gustas cuando calles, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos. Y mi voz no te toca tan lejos. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrará la boca. ¿Por qué no me escribes? Porque hay un beso cerrándote la boca. ¿Qué significa? El amor a otro impide que me escribas. Cuando tu ex se enamoró otra vez y ya dejó de escribirte. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Todo me recuerda a ti, todo me da dolor. Me gustas cuando callas y estás como distante, estás como quejándote, mariposa en arrullo. Me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle en el silencio tuyo. No queda más que olvidarte. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Ya me enteré. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto. Amor, 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 madrigal, ¿cierto? Si fuese una carta sería epístola, si fuesen pastores sería égloga, madrigal, ¿cierto? Pongan grupo 5. Mejor pon Anthony Pink, Tony Rosado. Ya te olvidé, distinguida dama. Ahora sí, claro, también hay figuras literarias, que es tema de la próxima semana, figuras literarias. Ahora, y el último género, y con esto terminamos, es el género dramático. Rápido, el género dramático se compone en diálogos. El género dramático busca una actuación, busca una representación. ¿Qué significa? Que el género dramático es una puesta en escena. El género dramático tiene que ver con la puesta en escena, representación teatral. ¿Por qué tiene las dos? Como el género dramático no tiene narrador, es objetivo, porque no hay narrador. Pero como cada personaje habla por sí mismo, cada personaje es subjetivo. Por eso se dice que el único género que mezcla las dos es el dramático, porque no hay narrador y cada personaje se expresa por sí mismo. El género dramático está en verso y el género dramático está en prosa. Puede estar en cualquiera de las dos. Romeo y Julieta está en ambas. Por ejemplo, Ñacatita está en verso. Por ejemplo, El sí de las niñas está en prosa. En el género dramático, cuando el teatro tiene final feliz, se llama comedia. Teatro con final feliz se llama comedia. Cuando el teatro tiene un final fatal, un final funesto, se llama tragedia. Cuando mezclas la comedia y la tragedia, se llama drama. Y el teatro religioso, autosacramental. Vamos con calma. Comedias como las de Molière, el que está en la imagen, el autor del Avaro. Comedias como Ñacatita, con final feliz, la historia de la vieja alcahueta. Comedia como El sí de las niñas, donde a la pobre Paquita la querían casar con don Diego. Paquita tenía 16 años y su marido, don Diego, iba a tener 52 años. Un poquito mayor, ¿cierto? Un poquito mayor. El sugar, ¿no? Eso sería, por ejemplo, comedia. ¡Claro! Si hablamos de tragedia, este señor es William Shakespeare. Romeo y Julieta es una tragedia. Se conocieron el domingo, se casaron el lunes. ¡Ay, qué tragedia! No, esa no es la tragedia. El martes los separaron. El miércoles se murieron y el jueves los lloraron. Tragedia. Hamlet es tragedia, Otelo es tragedia. Por ejemplo, Bodas de sangre de Federico García Lorca es una tragedia. Por ejemplo, Edipo Rey de Sófocles es una tragedia. La Oresteada de Esquilo es una tragedia. Si hablamos de drama, drama es la mezcla entre ambos. Fuente Ovejuna de Lope de Vega es un drama.
Al final el pueblo es perdonado. La vida es sueño. Este señor es Calderón de la Barca. La vida es sueño, es un drama. Segismundo va a ser encerrado toda su vida y al final logra su libertad. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Te das cuenta? El teatro puede estar en verso. El teatro puede estar en verso. Y el teatro religioso se llama autosacramental. Sor Juana Inés de la Cruz tiene una obra religiosa llamada Divino Narciso. En España hay un autosacramental llamado El Auto de los Reyes Magos, que también habla sobre el autosacramental de los Reyes Magos. Entonces, género dramático es el más fácil. Diálogo, puesta en escena, representación, objetivo, subjetivo y verso y prosa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, 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 sí. ¿Sabes cómo pregunta San Marcos? San Marcos lo pregunta así. Te pone un fragmento y te dice, ¿por qué es dramático? Pues creo que te das cuenta al ojo, ¿no? Julieta 2 puntos, Romeo 2 puntos, por la composición en diálogo y porque está pensado para ser representado. El género dramático se divide en actos. Un acto es cuando cierras y abres el telón. Eso es un acto. Ahorita lo explico, Wilfredo. Un acto, repito, es cuando cierras y abres el telón. A eso le llamamos acto. Una escena es cuando entra o sale un personaje. Eso es una escena. Si aparece un personaje nuevo, escena 2. Si se va otro personaje, escena 3. Por eso hay escenas chiquitas, escenas grandes. Lo que está debajo de escena se llama pauta. En el jardín de los Capuletos. Es una pauta, no es un narrador. Y cada diálogo se va a expresar. Julieta, 2 puntos. Ay de mí. Romeo, 2 puntos. Ha hablado. ¿Cómo lo lees tú? Tú no vas a decir Julieta, ay de mí. Romeo ha hablado. ¿Por qué? Porque esto no está hecho para ser leído por una sola persona. Esto está hecho para ser representado. Y tienes una Julieta que aparece, ay de mí. Y por el otro lado, ha hablado. Sigue hablando. Ángel radiante. Pues en tu altura la noche que le das tanto esplendor como el alado mensajero. Diálogo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un drama y una tragedia? La tragedia tiene final fatal. La tragedia es fatal. En cambio, en el drama hay problemas, pero tiene final feliz. El drama es la mezcla entre comedia y tragedia. Vamos a ver algunos ejemplos para que me entiendas. Por ejemplo, este es un drama. Segismundo encerrado en la torre. Al inicio Segismundo estaba arruinado y al final llega a ser el príncipe de Polonia. ¿Te das cuenta? Y Segismundo en la torre dice, ay, mísero de mí, ay, infelice, apurad los cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Aunque respondedme para adelantar mis desvelos, dejando de un lado cielos el delito de nacer. ¿En qué más os pude ofender para que me castiguen más? ¿Acaso no nacieron los demás? Y si los demás nacieron, ¿qué beneficio tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, extiende las alas y echa a volar. Nace la serpiente, se arrastra y echa a andar. Y yo, que pienso más, tengo menos libertad. Eso es un drama, ¿te diste cuenta? En verso, filosófico, reflexivo. Ese es un parlamento de la vida es sueño. Otro, por ejemplo, Edipo Rey. Esta es una tragedia, porque la obra termina en fatalidad. Edipo tenía el punto más alto y al final Edipo se arranca los ojos. ¿Con qué cara he de ver a mi padre en la otra vida? ¿Con qué cara he de ver a mi madre en el otro mundo? No puedo. Después de lo que cometí, Creonte, échame lejos. Bótame lo más lejos que pueda, porque yo soy odiado por todos estos, porque yo traje la maldición a este pueblo. Pero no se lamenten de mí. Dígnense a tocar un hombre miserable, porque no hay sino quien sea yo para cargar esta culpa. Y el coro lloraba. Miren al rey Edipo, al que antes lo mirábamos con envidia. ¿En qué desgracias ha caído? Uno no puede confiarse en la vida de un hombre
hasta no tener la mirada puesta en el último día. Y así termina la tragedia, Edipo Rey. ¿Te diste cuenta la diferencia entre tragedia y drama? Ahí está la pregunta que me hiciste, ¿no? Uno va a tener final feliz, el otro no. Listo, señores, con esto acabamos toda la diapositiva de hoy. ¿Se entendió? Cuéntame. ¿Entendiste la clase? Sí, 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 sí. Estamos con tiempo suficiente para ver las preguntas. Te tienes que lucir. Tienes que lucirte. Perfecto. Oye, antes de hacer la separata, ¿quieres un pequeño desafío? Habla aguantando el hambre. Oye, pero tú puedes comer frente a la pantalla, yo no. Habla. Dime, ¿quieres un pequeño desafío? ¿Va? Sí, sí, con todo. Mira, esto lo comparto para alegrarte un poco y elevar tu ánimo. Esta pregunta es parte del simulacro que tomó San Marcos la semana pasada. Esta pregunta es parte del simulacro que tomó San Marcos la semana pasada. Y dice así, quiero que veas la pregunta 53. Mira, así vino en San Marcos. ¿Podemos distinguir los géneros literarios a partir de la relación que su estructura textual tiene con las acciones? Escucha, mientras que el género, las acciones se presentan a través de diálogos, en el género, las acciones se presentan a través de la alternancia de narraciones y descripciones. Y finalmente, en el género, las acciones objetivas no tienen importancia porque acá predomina lo subjetivo, lo íntimo. Dime cuál sería la clave. Es un insulto, ¿cierto? Es obvia, es obvia. El género dramático es el género de diálogo y con esa salía, ¿cierto? Así vino en el último simulacro de San Marcos. Te ofende, dice. Así viene en examen de admisión también, no es difícil. El examen de admisión es más fácil de lo que crees. Así que repasando y estudiando, vas a ver que todo te sale. Vamos a ver, nos vamos a la separata entonces para que te luzcas. Aquí tengo la separata, tú me vas a ayudar con las claves, como siempre tengo el chat abierto, para poder leerte. Y dice así, ¿ves las preguntas? Dime, ¿ves las preguntas? ¿Se ven, se ven, se ven? Confírmame. Sí, ya. ¿Por qué el género lírico? Mira qué bonita pregunta. ¿Por qué el género lírico es subjetivo y personal? Esa es la pregunta. ¿Porque la obra rememora el pasado? ¿Porque el lenguaje recrea la ilusión de impersonalidad? ¿Porque la tragedia canta la lucha del héroe y los dioses? ¿O porque el autor se refleja de su mundo interior? Y todos a la par me dan la clave, al ojo, ¿cierto? La clave sería la letra D. Por eso, porque es mundo interior. 2. Completa el siguiente enunciado. El género requiere de elementos como, mira qué bacán. El género épico, mímesis, ¿hemos estudiado mímesis? No, mímesis es imitación, imitación. El género dramático, movimiento y diálogo. El género lírico, subjetividad y personalidad. El género épico, actuación y descripción. ¿Qué puedo hacer acá? Fácil, acá lo que tienes que hacer es eliminar. Por ejemplo, mímesis no hemos estudiado. Chao. Personalidad, ¿quién ha hablado de personalidad? ¿Alguien ha hablado de personalidad hoy? Nadie habló de personalidad. ¿Qué tiene que ver la personalidad? Nada. Y épico no tiene nada que ver con actuación, así que ya te salió la clave. ¡Claro! El género dramático es movimiento. ¿Qué es movimiento? Representación y diálogo. Al ojo salía, ¿cierto? Vamos, vi que cambiaste de clave, pero no te voy a hacer roche porque es primera clase, ¿ya? Vi que cambiaste clave, a mí no me engañes. 3. Con respecto a los géneros literarios, seleccione la alternativa que contiene la afirmación correcta. Vamos a ver. Con respecto a los géneros, el empleo de la prosa es un rasgo del género épico. Dime, ¿solo el género épico está en prosa? ¿Verdadero o falso? Rápido, rápido. Falso, falsazo. La descripción subjetiva es propio de las obras dramáticas. Dime, ¿la descripción es propio del género dramático? Habla. Nah. ¿La presencia de actores es propio de las obras épicas? Nah. Narración y descripción, género épico. Al ojo, ¿cierto? Al ojo. 4. Con relación al género épico, marca la alternativa que completa la siguiente afirmación. Las obras del género épico se caracterizan por ser narrativas. Ya tienes narración. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Busca épico, narrativas. Ahí sí no tienes que marcar otra. Solo hay una posible. Ahí sí vas a tener. Mira, hay una palabra precisa acá. Ya te diste cuenta. No tiene nada que ver con esto, porque esto es dramático. No tiene nada que ver con personal, porque eso es lírico.
No tiene nada que ver con interpretar, eso es dramático. Pero mira la palabra que utiliza. Esta pregunta expresa San Marcos. La palabra que utiliza es tratar. Tratar. ¿Qué significa tratar? Que el género épico tiende a la objetividad. No necesariamente es objetivo. Tiende, claro, no siempre. Excelente. No siempre. 5. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta a la obra y el género literario al que pertenece. Vamos a ver. ¿La novela y el cuento son especies dramáticas? Habla falso. Un ejemplo del género lírico es La vida es sueño. ¿La vida es sueño es lírico o dramático? Es teatro. ¿Qué es La vida es sueño? ¿Qué es La vida es sueño? Dramático, entonces no puede ser. ¿Las epopeyas pertenecen al género dramático? ¿Las epopeyas? ¿La Ilíada, la Odisea? Ah, ya salió pues. El cantar del mío Cid narra acciones bélicas. Esta pregunta venía con trucos. ¿Sabes por qué? Porque al cantar del mío Cid, a propósito, San Marcos le pone poema, para que pienses que es lírico, pero no. El poema del mío Cid o cantar del mío Cid es épico. ¿Y como es épico, qué cosa? Narra, y narra en este caso batallas. La clave sería la D. 6. Con respecto al género épico, marca la alternativa que tiene la afirmación correcta. Representa acciones, el género épico, dice, a través del diálogo, dime, permite al autor poner de manifiesto su mundo interior, cuenta de manera subjetiva los sucesos del pasado o se caracteriza por narración y descripción. Al ojo. Oye, te has vuelto un experto, bacán. 7. Señale la alternativa que completa el siguiente enunciado sobre el género dramático. Una obra del género dramático está concebida para ser, por ejemplo, a ver, leída, representada, declamada o interpretada. Dramático, dramático, dramático. Leída, no, pues representada, actuada en un escenario. Cierto, actuada. Interpretada podría ser, pero Doña Bárbara es una novela. Acá tenías que aplicarle cultura general. El épico es cero subjetivo, ¿me estás diciendo cero o se te ha pasado el cero? El épico tiende a la objetividad, pero no todas las obras épicas son objetivas. Pero no necesariamente es cero subjetivo, si es que has dicho cero, porque hay algunas obras épicas que sí son subjetivas. ¿Listo? 8. Marque la alternativa que tiene afirmaciones correctas sobre el género lírico. Al toque. Son obras que lo ejemplifican. Prosas profanas. Prosas profanas es un poemario de Rubén Darío. Sí. Poemas humanos es un poemario de Vallejo. Sí. La primera es verdadera. La primera es verdadera. ¿Este género está pensado para ser representado teatralmente? No, 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 no. ¿Son ejemplos? Ollantay. Ollantay es una obra de teatro. No. Bodas de sangre es teatro. No. Y como expresa una emoción personal, es un género subjetivo. Sí. 1 y 4. 1 y 4. A ver. Ajá. La clave sería la letra C. Ya está. 9. Marque la alternativa que completa adecuadamente sobre la Ilíada de Homero. Profe, usted no ha contado la Ilíada, no tienes que saber la Ilíada, es pregunta de géneros. Se trata de una obra épica cuya especie, ¿cómo se le llamaba la especie de la Ilíada? Epopeya, cantar de gesta. Ah, eso es lo que me está preguntando. ¿Cuál es la clave? La Ilíada es una epopeya. Epopeya, antigüedad. 10. Mira, esta es la clásica pregunta San Marcos donde no tienes que leer. Escucha, de acuerdo con el siguiente fragmento de Ollantay, dice, ¿qué característica corresponde al género dramático? Ollantay, 2 puntos, Piquichaki, 2 puntos. A ver, dime la clave, aquí están las claves, dime la clave, sin leer el texto. Sale al ojo. ¿Cierto? No puede ser tiempo pasado, eso no es un rasgo del género dramático. No puede ser emotividad, ese no es un rasgo del género dramático. No puede ser descripciones, pero todo el texto está compuesto en diálogos. Así viene en San Marcos, no es broma. 11. Lee el siguiente poema de Becker y marca las afirmaciones correctas. Cuando la conoció, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega a lo más al fondo de mi alma el sol. Hoy le he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Azú. Dime, ¿es la expresión de una emoción personal? Sí. Acciones con diálogo, Nel. Narra objetivamente, Nel. Género lírico, sí. Dime la clave. Beso, muy bien.
Pregunta 12, igualito. Con respecto al género al que pertenece el siguiente fragmento de Calderón de la Barca, marca lo correcto. Rosaura, 2 puntos. Segismundo, 2 puntos. Clarín, 2 puntos. Mientras yo lo leo, tú me dices la clave, ¿ya? Temor y piedad en mí sus razones han causado. ¿Quién mis voces ha escuchado? ¿Es Clotaldo? Di que sí. Vamos, ¿qué marcaste? Ah, excelente. La clave sería la D. Predomina el diálogo. Es una escena dramática. Dramática. 13. Mira, esto es lo que te decía hace un momento. ¿Por qué este fragmento de 100 años de soledad pertenece al género épico? Mientras tú buscas narración y descripción en la clave, yo te leo el fragmento, ¿ya? Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Claro, narra ambientes, retrata a un personaje. Excelente. No hay otra narración y descripción, ¿cierto? Ya está. ¿Hay más? Sí. 14, lo mismo. El siguiente fragmento del cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeiro. ¿A qué género pertenece? Ya pues. ¿No? Ya pues. Mientras voy leyendo lo vas marcando. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. Narrativo, pero no hay narrativo. Ah, narrativo es el rasgo. ¿Y el género cuál es? Épico. Ya está. Pregunta 15. Marque la alternativa que complete el siguiente enunciado sobre los géneros literarios. El género manifiesta la emoción personal, donde el autor expresa esencialmente su mundo interior. Ya pues, mundo interior, emoción personal. Esto lo convierte en el más subjetivo. Un ejemplo de qué estamos hablando, de género lírico. ¿Y cuál sería el ejemplo? España aparta de mí este cáliz. España aparte de mí este cáliz es un poema de César Vallejo. España aparte de mí este cáliz se refiere a la Guerra Civil Española. Acá dentro de este libro está el poema Masa, por ejemplo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente. Y aquí tienes las 15 preguntas. Ahí tienes las claves por si se te pasó alguno. Conversación en la Catedral es una novela que se ambienta en el gobierno de Manuel Odría y que tiene que ver con la decadencia del Perú y del personaje llamado Santiago Zavala. Gracias a los que están mandando las claves, gracias a los que están mandando las claves. ¿Sí? Ahí está. Listo, señores. ¿Alguna pregunta, duda antes de pasar al quizzes? Cuéntame. Ahí tienes el link de quizzes. Vayan entrando. Sí, Tracy, las novelas también son épicas. Las novelas también son épicas. ¿Dónde encuentran el material? ¿Cuál material? Material